Muy buenas, soy Susana Cabeza de Forma Yesting y hoy en Lideresas Inspiradoras cuento con dos grandes profesionales de la mediación y la protección de datos. Empiezo por María José García Pedreño, que es graduada social y mediadora, cofundadora de Hacemos Mediación y de SCL Consultores. Tiene la convicción de que el conflicto es una oportunidad para mejorar el clima laboral, prevenir los riesgos psicosociales y crear cultura de empresa. Además, es mediadora del Instituto Laboral de la Comunidad Autónoma de Madrid. También tenemos a Lilian Valenzuela, que es socia de Umbra Abogados, un despacho especializado en protección de datos. Está certificada como delegada de protección de datos y junto a su equipo ofrece el valor de la especialización, ayudando cada día a miles de empresas de diversos sectores a cumplir la normativa de una manera sencilla y segura, lo que queremos todos. En palabras de Lilian, la pregunta no es cuánto cuesta este servicio, sino cuánto te beneficia, que eso lo he visto yo en un artículo que hizo hace algún tiempo. Bueno, bienvenidas, muchas gracias por participar en Lideresas Inspiradoras. No sé si queréis añadir algo más a vuestra presentación. Darte las Nada gracias más. por la oportunidad. Nada, encantada de teneros en este espacio. A María José la conozco de ASEME, que es la Asociación de Mujeres Empresariales de Madrid, y a Lilian la conozco ya desde hace algún tiempo porque colaboramos, pero que también de Club Jobs. O sea que encantada de teneros a las dos. Y bueno, pues vamos a empezar, si os parece bien. Perfecto. Yo he contado así como un poco muy ligero y ahora yo quiero que vosotras me digáis a qué os dedicáis. Es vuestro minuto de oro. Lilian, si quieres empieza tú. Vale, pues empiezo yo. Bueno, pues yo creo que has dicho un resumen ahí estupendo. No sabía que lo tenías todo tan claro. Pero bueno, sí, soy abogada y soy socia en Umbra Abogados. Ese es mi proyecto. Umbra es un despacho que, como bien decías, pues estamos especializados en el asesoramiento en protección de datos a empresas. Nos gusta trabajar de manera cercana con el cliente y generar esa tranquilidad que da la seguridad jurídica, ¿no? Estoy tranquilo porque estoy haciendo las cosas bien. Y además, yo también pues tengo un proyecto, otra línea de actividad muy importante que es la formación profesional. Tenemos una plataforma con un muy amplio catálogo de cursos que se pueden realizar e-learning y lo que hacemos es que los impartimos a empresas, es decir, a empleados o directivos según las necesidades de la empresa y de los puestos. Siempre con la posibilidad de diseñar planes a medida y de gestionar, por supuesto, la bonificación de estos cursos si la empresa lo solicita. Esto es un poco a nivel profesional, pues a lo que nos dedicamos. Muy bien, muchas gracias, Lilian. ¿Y tú, María José? Pues a ver, yo como graduada social, diplomada en relaciones laborales, siempre me he dedicado al asesoramiento jurídico en las relaciones laborales, porque me gustan las personas, eso siempre lo he tenido claro. Con la crisis de 2008 sí que fue un punto importante en mi vida profesional porque tuve la oportunidad de intervenir en procesos de expedientes de regulación de empleo, todos los despidos colectivos que se dieron en aquel momento, pero sin tener una formación específica en resolución de conflictos resulta que tenía algo innato. Eso lo descubrió mi jefe en aquel momento. Y los despidos colectivos íbamos convirtiéndolos en expedientes de regulación de empleo, pero temporal. Suspendíamos relaciones laborales o reducíamos la jornada laboral. Y mi orgullo es que esas empresas todavía siguen en activo y siguen siendo viables. Entonces fue cuando di el paso a formarme y a capacitarme en otras alternativas a la vía judicial para que esas relaciones laborales donde yo intervenía pues pudieran tener pues esa tranquilidad de la que ha hablado la compañera, porque eso es sobre todo una cosa que siempre transmiten en mediación. Las partes, las personas quieren tranquilidad en su vida, en cualquier ámbito. Y lo que me ha dado la oportunidad el especializarme en la resolución de conflictos es precisamente en poder abarcar pues otros ámbitos. De hecho, de la consultoría empresarial, donde hacíamos sobre todo compliance laboral, la negociación, mucha negociación, ahora con planes de igualdad, entramos en la resolución de conflictos a través de la mediación en el ámbito laboral, pero también, ya contaré luego si tengo la posibilidad de hacerlo, cómo hay mucha transversalidad en cuestiones que parecen laborales, pero luego tienen origen en el ámbito más privado o familiar y también en el vecinal.
Y entonces, bueno, pues también estoy haciendo cositas y ayudando a las personas en esos ámbitos. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es vuestro punto de inflexión? Porque, bueno, sois emprendedoras o empresarias. Y en este caso, ¿cuál es el punto de inflexión en el que vosotras seguro que habéis trabajado para, que estabais comentando, seguramente para otras empresas y de repente decís, venga, voy a dar el salto y cambiamos la situación laboral, ¿no? En vez de ser por cuenta ajena, ahora voy a ser por cuenta propia y empiezo a funcionar de esta manera. ¿Cuál es ese punto de inflexión? Lilian. Comienzo yo. Bueno, pues yo lo cuento. Pues mira, yo hice un máster en nuevas tecnologías en la Universidad Autónoma y después de terminar el máster, que realmente me dio esa base, no completa, pero sí una parte importante de esa base teórica que necesitas para trabajar, ¿no? Y después de trabajar en varios despachos, siempre en el área de protección de datos, es decir, Ujú. orientado a prestar servicios de protección de datos a empresas, me uní al proyecto Umbra, pero no me uní como socia, sino como empleada. Entonces, Umbra pues tenía un administrador único socio, y yo fui la que conformé, digamos, el equipo de trabajo. Casi me considero fundadora, aunque no desde el punto de vista de estar dentro de la sociedad, ¿no? Porque el proyecto lo creé yo. Yo recuerdo que creé hasta la marca, el nombre, ¿sabes? Entonces me uní con una persona, pero sin inicialmente asumir ese riesgo que conlleva el emprendimiento. Pero bueno, llegó un momento en el que, después de haber trabajado en varios despachos, de tener la parte teórica también cubierta, que sentí que Umbra como empresa no tenía el mismo valor sin mí. Entonces dije, si al final yo este proyecto lo siento como mío, yo me siento Umbra, lo he creado también yo, pues oye, hay dos opciones: o hago mío el proyecto de verdad, o me voy y hago un proyecto propio, ¿no? Ujú. Entonces en ese momento me senté a negociar la compra de la mitad de la empresa con el administrador, y llegamos a un acuerdo súper amistoso, y aquí estoy, encantadísima. Ya a partir de ese día, pues sí sentí, dije, bueno, ya lo sentía mío, pero no es lo mismo, ahora es mío de verdad. Claro. Y bueno, pues ese fue un poco el punto en el que siempre llega un momento a nivel profesional que tienes que dar un salto, ¿no? Entonces el salto está: o te vas a un despacho mejor, o eres responsable del área en la que trabajas como empleado. Y en el caso mío siempre he tenido claro, pero además desde muy jovencilla, que quería trabajar para mí. Pero hay que sentir eso dentro, ¿no? Sentir y decir, ha llegado este momento. O sea, me lanzo por aquí o me lanzo por allá, pero me lanzo. Y bueno, pues ese fue mi momento y aquí estoy. Muy bien. ¿Y tú, María José? Pues hombre, a mí también me pasa un poco como a Lilian. Yo creo que siempre he sentido que quería tener yo las riendas de mi vida profesional. Esto de empresario creo que es vocacional, ¿eh? Que Sí, hay gente, yo creo que hay gente como tú probablemente y como yo, que lo hemos llevado siempre, ¿no? sí, estoy totalmente de acuerdo. Es algo así. Yo creo que es algo que siempre llevas ahí dentro, pero somos también personas como muy responsables. Entonces, por eso pasamos ese tiempo, que también se hace mucho en la empresa familiar, el que los miembros de la empresa familiar nunca o casi siempre pasan por un periodo de trabajo por cuenta ajena antes de entrar directamente en la empresa familiar, porque se tienen que bregar, tienen que coger pues, soltura y saber qué significa trabajar. Y a partir de ahí ya te sientes pues con fuerzas y también con un poco ya la cabeza situada de decir, jo, esto conlleva responsabilidades. Y ahora ya que controlo a nivel profesional, tengo esta experiencia, me siento capaz porque creo que he llegado a un punto en el que como profesional sí que lo soy y además sé de qué va el negocio. Entonces es ahí cuando también yo di también el paso ahí. Yo he trabajado, tuve la suerte de trabajar en un despacho impresionante en el que, como adelantaba antes, el que era mi jefe, Joaquín, apostó por mí Ujú. y me dijo, María José, tienes algo innato para la negociación, porque la gente al final se sientan a la mesa y empiezas a hablarles de cosas que son realmente lo importante. Tienes algo, tienes que formarte en resolución de conflictos. Y cuando lo hice, me pasó como a Lilian, yo me formé, tenía esa experiencia profesional y también se cruzó en mi vida quién es mi socia, Sonia, que al final pues empezamos a hablar y salió un proyecto. El proyecto fue Hacemos Mediación, pero
como ella es abogada, también lleva temas de empresa, pues empezamos a caminar juntas y de ahí pues la asociación empresarial con SCL Consultores y luego el gabinete de mediación. Pero fue así, yo creo que sí, como Lilian, lo llevamos dentro. Muy bien. ¿Qué es lo que más os gusta de vuestro trabajo? Si queréis, vamos por el mismo orden. Lilian. Vale. A mí me gusta el día a día y yo creo que eso es una buena señal, ¿no? Porque no es que me gusten cosas que me pasan una vez al año, me gusta el día a día. Me gusta el trato con la gente, con los clientes y los empleados y mi equipo. Por eso eché muchísimo de menos el estar en la oficina y todavía lo sigo echando. Te echamos de menos, Susana, que vengas por aquí. Sigo echando de menos porque estamos trabajando, yo ahora estoy en la oficina, pero estamos trabajando que venimos dos, que luego un día como mucho tres, pero así que coincidamos todos. Bueno, pues en la cena de Navidad, la comida de Navidad, que es mi momento estrella, ¿no? Pues eso, me gusta el contacto con la gente, con mis clientes y me gusta el contacto con los empleados. Y luego también me gustan las pequeñas victorias, que yo le llamo esas pequeñas victorias porque no deciden todo tu trabajo, pero son pequeñas cosas que te llevas, ¿no? En el día a día. Te pongo ejemplos. Terminar una reunión, el otro día estuvimos en una reunión en Alcobendas, estuve con Jessica, una compañera del equipo, y cuando terminamos la reunión, el director de la empresa me dio la mano y nos dijo, nunca me lo habían explicado tan bien, o sea, nunca me había quedado tan claro, así que te lo agradezco yo a ti, porque yo le dije, gracias por tu tiempo, tal, y me dijo, no, no, gracias a ti. Esa sensación de que el cliente se esperaba una reunión que podía ser un rollo y luego después de 45 minutos dice, oye, pues lo he entendido, eso para mí es una pequeña victoria. Y esos son retos, ¿no?, que me trazo cada día. Y por supuesto, me gusta ganar procesos. Esta adrenalina que te da el ganar un proceso en la agencia de protección de datos, un cliente al que le vienen pidiendo, pues yo que sé, 20.000 euros y de repente, pues, o se quedan 5.000, porque a veces ganar no significa que no le sancionen, significa que él ha cometido un error, pero de 20.000 se lo has dejado en 5.000. Oye, ahí has hecho una defensa jurídica bien. O lograr el archivo de actuaciones, mi cliente pues no se lleva una sanción y eso pues eso te genera una cosilla que los abogados lo sabemos, ¿no? Cada uno en su área, pero es un poco así. Y bueno, tener 0 clientes sancionados en los últimos 5 años es una victoria de la que me gusta un poco presumir y cuando lo cuento pues me gusta, ¿no?, el resultado. Ahí Muy te he bien. resumido un poco lo que... Sí, está muy bien, claro que sí. Además que cada pasito, ¿no?, que se hace cada día y además yo creo que hay que disfrutar el momento. Y Está precisamente claro, la pandemia ha hecho eso, que seamos mucho más conscientes de nuestro presente. tal cual. Aparte de que, aunque haya veces que haya que pensar en futuro o ver cosas que han pasado, ¿no?, anteriormente, pero el disfrutar el presente con la gente que estás y con lo que estás haciendo. Hay clientes que he estado 2 años sin verles. Claro. Y bueno, les he visto a algunos, incluso después de 2 años, en octubre y noviembre pasado, que fue cuando Ujú. dije, bueno, vamos a hacer un plan ya de reuniones presenciales. Y nos dimos la mano, pero es que teníamos ganas de abrazarnos y casi no nos Ya. conocemos, ¿no? Pero era como, qué alegría verte y que estás bien tú de salud, que estoy bien yo, que al final el cliente que lleva años contigo, de alguna manera se convierte un poco en familia, ¿no? O sea, Mm. y los emails ahora siempre empiezan, ¿qué tal? ¿Cómo lo has llevado? El COVID, ¿tu familia está bien? Y ya luego hablas de trabajo, ¿no? Sí, Entonces, bueno, ese contacto con la gente yo lo echo muchísimo de menos, la verdad. muy bien. Sí, creas un vínculo ahí importante. ¿Y tú, María José, qué es lo que más te gusta de tu A mí trabajo? yo la relación con las personas me gusta porque además en un proceso de resolución de conflictos yo he aprendido a, a quedarme con lo bueno y me está ayudando también para ser mejor persona. Eh, Somos en general, todos y todas, necesitamos el estar tranquilos y para eso, cuando nos damos cuenta de que nuestra tranquilidad pasa por hacer algo que influye de manera positiva en los demás, eso es algo que se apodera de uno y dice, jo, ¿qué poder tengo? Soy poderosa. Y una persona que llega a ese punto y siente el poder que tiene para ser feliz a través de dar felicidad, eso es maravilloso.
Entonces, es verdad que cuando llegan a nosotras, si es un conflicto laboral, muchas veces nos llega porque el proceso está judicializado. Ujú. Pero claro, ya sabemos cómo están los juzgados, que están a tope, y nos llegan compañeros de asesoría de empresas que nos dicen, es que tengo esto y yo creo que esto se podría resolver de otra manera. Sí, es posible, porque no todo se puede resolver de una manera alternativa a la vía judicial, Ujú. pero en las relaciones laborales en las que prima mantener el vínculo, porque ni la empresa quiere perder el potencial que tiene en esa persona y esa persona sabe que lo que le ha dado la empresa y lo que le ofrece no va a encontrarlo en otro sitio, eso ayuda a que se resuelva aquello que tienen entre manos y que sobre todo les interrumpe la comunicación. Nosotras somos restablecedoras de la comunicación para que puedan decirse a priori es la descarga. Nosotras sobre todo trabajamos también en sesiones individuales que usamos cuando vemos que esa persona necesita decir un montón de cosas, pero o no sabe decirlas y aguantárselas va a ser todavía peor, Ujú. pero hay que descargar. Entonces usamos sesiones individuales para que descarguen y a partir de ahí ayudamos en aquello que es positivo o que aunque no lo sea, pero sí que tiene que compartirlo con la otra persona, ayudamos para que eso se produzca. En el momento en el que descargamos y decimos lo que nos ha sentado mal, lo que nos ha hecho sentirnos de una manera negativa, y somos capaces de que la otra persona empatice, que Ujú. no es estar de acuerdo, es saber cómo lo que ha hecho o dicho ha repercutido en ti, a partir de ahí sí que se puede mejorar la situación. Y eso es maravilloso, porque las personas reconocen en ellas mismas el poder que tienen para ser felices, pero a través de hacer felices a los demás. Es muy poderoso. Qué Qué bien, qué bonito. bonito. Sí, sí, muy bonito. A ver, vosotras os dedicáis a dos actividades que yo creo que son muy importantes, ¿vale? Tanto la protección de datos y más últimamente, ¿no? En los últimos años, que toma mucha más importancia. Y creo que la mediación es algo que no estamos habituados. Me acuerdo que cuando te conocí, ¿no? Que en la primera reunión que tuvimos juntas y tal, que tú me contabas casos y cosas, a mí me parece que lo que tú estás diciendo, incluso, pues eso, que podemos resolver un montón de conflictos que tenemos de una manera muchísimo mejor y hablando y reflexionando y haciendo las cosas de otra manera. Entonces, vuestras actividades para mí son importantes. ¿Realmente se le da la importancia que tiene? ¿Vosotras sentís que sí, que no, que solamente la gente cuando ya conoce realmente lo que hacéis? ¿Cómo lo veis? Hombre, no, en mi caso, desde luego, no. Yo creo que está muy, se infravalora este valor que tiene la protección de datos. Pero ¿sabes qué pasa? Yo, como me dedico fundamentalmente a protección de datos y cumplimiento normativo, hay un gran desconocimiento, que muchas veces no hay malas intenciones, pero hay un gran desconocimiento por parte de las empresas y de las personas en cuanto a las obligaciones que tienen que cumplir, que son obligados, que es de obligado cumplimiento, que no es una decisión tuya. Y en cuanto a las sanciones también, las sanciones son muy elevadas porque el incumplimiento de protección de datos puede llegar, según el caso, hasta los 20 millones de euros. Esto es muy serio, ¿no? Y yo creo que si eres consciente de este número y de otros perjuicios que puede traer el incumplimiento, oye, pues por lo menos ahora mismo te buscarías ahí, te meterías por lo menos en Google a ver qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Pero sí, hay un gran desconocimiento y sobre todo una falsa seguridad que tienen las empresas con esta idea de no me va a pasar a mí. Somos humanos y esta creencia de por qué me va a pasar a mí, pues es muy, muy nuestra, ¿no? En todo. Y en protección de datos lo mismo, por eso me llegan muchas veces empresas que ya tienen prácticamente la sanción puesta a una defensa jurídica que yo digo, pero es que aquí no me vas a contratar para hacer magia. O sea, la infracción está, vamos a ver si te podemos bajar un poco la sanción, pero que no, ¿sabes? Que son casos a veces que no son clientes míos, que tienen sus propios delegados de protección de datos y vienen aquí al rescate urgente, ¿no? Ujú. Entonces, sí, yo creo que la protección de datos no se le da la importancia que merece por desconocimiento en muchísimos casos sobre las consecuencias de los incumplimientos. Se desconoce además que es un derecho fundamental, porque es que
protegemos la protección de datos no porque se le haya metido a alguien en la cabeza, sino porque es un derecho fundamental, que es que hay que proteger. Y yo creo que también hay mucha, y en esto voy a entrar un poco más en la parte emotiva, ¿no? Hay mucha falta de empatía y quizás hasta egoísmo en este sentido, porque cuando tú trabajas en una empresa o en tu vida habitual, pues tú quieres que los datos de tus hijos se protejan en la guardería, en el colegio, porque son mis hijos, porque tienen derecho a la privacidad, que se protejan los datos tuyos, de tu familia. Ujú. Entonces, ¿por qué cuando eres empleado te cuesta tanto, ¿no?, dedicar tiempo a contribuir al cumplimiento de la protección de datos de los demás? Porque son desconocidos. Yo creo que debes tratar los datos de los demás como te gustaría que trataran los tuyos. O sea, sé empático y ponte en el lugar de esa persona cuando estás gestionando una nómina, cuando estás gestionando un historial clínico y piensa que es tuyo, ¿no? Y trátalo de esa manera. Porque muchas veces implantamos planes de protección de datos que pueden ser muy buenos en las empresas, pero no son efectivos porque no contamos con la concienciación del personal. Que por eso también sacamos la línea de formación, porque dijimos, es que la protección de datos no es nada si la gente no está concienciada y formada. Una entidad, da igual si tienes 5 empleados, 10, si tienes 150 a 500. El tema es que tu gente tiene que estar concienciada y no solo conocer las obligaciones, sino tienen también que estar concienciadas en ese nivel de empatía, ¿no? De decir, Ujú. oye, protege los de los demás, si no, ¿cómo vas luego a exigir que se protejan los tuyos, ¿no? Entonces, pues por ahí va el tema. Yo creo que al final la Agencia de Protección de Datos hace una buena labor de concienciación y que la protección de datos es importante porque es un derecho fundamental. Y si no quieres ir por la parte de cultura de cumplimiento, pues piensa que 20 millones de euros es mucho dinero. Y que seguro, 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 si lo pones así en una balanza, dices, oye, 20 millones de euros, bueno, el tiempo y el dinero que me cuesta crear un plan de protección de datos, compensa, compensa seguro. Muy bien. ¿Y tú, María José? Pues, ¿Cómo... perdona. No, 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 que cómo ves tú? ¿Realmente se le da la importancia a la mediación A o ver, es un gran desconocido? yo creo que es una gran desconocida. Si os dijera que el 21 de enero se ha celebrado el Día Europeo de la Mediación, ¿habéis visto en algún medio algo referente? Porque hay días para todo. Mm, Y en la tele sale el Día del Abrazo, que a mí me parece perfecto porque es muy necesario. Pero es que del Europeo de la Mediación, pues no se ha sabido nada. Hemos hecho muchos esfuerzos desde muchas organizaciones que estamos en ello, pero no llegamos a la sociedad. Y si a eso le sumamos que tenemos culturalmente hablando, bueno, cierto rechazo a asumir nuestra responsabilidad en aquello que nos está haciendo daño, ujú. pues es una combinación maravillosa para decidir ir al juzgado y decir que sea un tercero con una autoridad, porque un juez o una juez tiene autoridad, y que sea esa persona con autoridad quien diga quién tiene razón. El problema es que, y yo que como graduado social voy mucho también al juzgado, intento llevarlo por otro término, es verdad que hace tiempo que no me pongo la toga, pero cuando lo hacía yo salía totalmente frustrada porque llegaba una sentencia favorable a mi cliente y el cliente decía, pero es que esto no es lo que yo necesito. Ya. Porque en el juzgado se llega donde se llega, el juez no puede entrar a valorar las verdaderas necesidades que vienen de la mano de nuestras emociones o de una situación que no corresponde literalmente con lo que le dice la norma. El juez no puede entrar ahí porque la ley no se lo permite. Entonces, cuando nos llegan, como os decía antes, procesos ya judicializados, entonces empezamos a tratar de ver cómo eso, que parece que es un abismo entre dos personas, no es tal. Son malos entendidos. Muchas veces la rumorología en la empresa es potentísima. No se sabe de dónde ha salido ese rumor, ni se sabe quién lo ha ido transmitiendo, pero hace muchísimo daño al clima laboral en general. Y al final eso va repercutiendo en la salud de las personas. Hemos tenido ahora un desarrollo reglamentario
para poder mejorar la situación psicosocial en las empresas, porque es importantísimo. Es que es verdad que decimos, al trabajo hay que ir a trabajar, sí, pero parece que eso está reñido con ser feliz en el trabajo. Se está potenciando muchísimo la felicidad en el trabajo, pero que no tenemos que perder de vista que solamente podemos ser felices si estamos tranquilos en ese ámbito en el que tenemos que desarrollarnos, y en el ámbito laboral tenemos que interactuar y relacionarnos con otras personas. El cómo lo hagamos va a depender de la comunicación, y el cómo nos comuniquemos y el cómo seamos capaces de hacerlo va a repercutir en nuestra salud, porque ya está muy demostrado que si no descansamos bien es porque estamos preocupados, ¿no? Y estamos preocupados porque ha pasado algo. Eso es ¿Dónde una nos ha verdad pasado total. algo? ¿Y dónde nos pasan las cosas? Si pasamos la mayor parte de nuestro tiempo de vida en el trabajo, Sí. pues nos ha pasado con un compañero, con una compañera, con el jefe, con un proveedor, con un cliente. Eso al final va repercutiendo en tu salud, porque como es tu responsabilidad, muchas veces hay una cosa que tampoco entendemos muy bien, y es que ser valiente conlleva saber pedir ayuda a los demás. Y pedir ayuda nos cuesta muchísimo. Un Y, montón, un y claro, montón. y empieza un caso que nos pasó, y era una empresa a turnos, que pues personas que estaban compartiendo la taquilla, y uno pues era de los que terminaba el turno, dejaba las cosas allí de aquella manera, y el que venía pues tardaba un montón de tiempo en poder organizarse porque se encontraba la taquilla de aquella manera. ¿Eso quién lo pagaba? Pues lo pagaba él con el resto de los compañeros de su turno, hasta que se descubrió lo que le ocurría a esta persona, que estuvo casi a punto de ser despedida, cuando el problema era que no había comunicación, porque no coincidían nunca. Al final se solucionó, pues ¿cómo? Pues poniendo unas reglas para esa taquilla que pudiera tener una organización entre esas dos personas pues que pudieran llevar, pero cosas que sean realistas, no cosas que nos impongamos y que luego no vayamos a poder, porque muchas veces somos muy ambiciosos y acuerdos que no vayan a poder realizarse no sirven para nada. Pero hablando se entiende la gente, es que siempre lo hemos dicho, pero aplicarlo cuesta mucho más. Entonces, necesitamos para que la mediación se conozca que las instituciones públicas pues pongan de su parte y que nos ayuden a ponerlo pues a través de los medios de comunicación. Pero emplean poco recurso, porque no llega a la... Yo me acuerdo cuando hablamos tú y yo sobre el tema de mediación, y a Lilian le hubiera encantado los casos, o sea, que decir, lo que tú me comentabas, ¿no? Y tal. A mí me parece que es que la mediación, o sea, la escuchamos algunas veces, yo la he empezado a escuchar en algún momento para gente que se separa y poco Es más. verdad. ¿Sabes O cómo sea, funcionamos? que hablo desde mi Sí, desconocimiento, pero igual que yo, creo que nos pasa a muchísima gente. Y entonces, pues os voy a contar una no sé, cosa que esto es siempre, tremenda. siempre es, no sé si es problema de la administración que invierte poco en enseñar esto, porque probablemente esto sería como un método más preventivo, por decirlo de alguna manera. Los juzgados no estarían tan saturados, entiendo, ¿no? Sería una manera de Pues, poder resolver ciertas a cosas ver, que... de lo que se trata es de que en los juzgados haya servicios de mediación. Igual que en el ámbito laboral, antes de poner la demanda, tienes que pasar por el servicio de mediación, conciliación y arbitraje, que Ujú. al final solamente es conciliación, que no tiene nada que ver la conciliación con la mediación, pero porque en los servicios de los SMAC se llama servicio de Sí. conciliación, mediación y arbitraje, pues ahí no hay mediadores. Entonces, ¿qué pasa? Que no se le puede ofrecer a las personas que antes de que pongan la demanda judicial en el ámbito laboral ya no tienen la posibilidad de mediación porque no hay mediadores. Entonces, directamente pasan a un acto administrativo de conciliación en el que hay un letrado
o letrada que les pregunta a las partes, ¿hay acuerdo? No, pues nada, acta sin avenencia. ¿Hay acuerdo? Sí, porque los letrados de las partes pues han podido alcanzar ese acuerdo. Venga, pues con avenencia ya no se presenta la demanda. O sí se tiene que presentar la demanda si ello conlleva determinadas responsabilidades con Fogasa, etcétera, etcétera. Sí. Esos son ya pues, unos asuntos que no se terminan de homogeneizar y de desarrollar para que un acuerdo en conciliación tenga pues esa parte de, jurídica y de unas responsabilidades como conlleva la sentencia. Es una pena, pero está así. Pero ¿qué ocurre? Que la realidad aquí en Madrid, por ejemplo, que es lo que yo conozco, hay juzgados que sí que tienen conciertos con determinadas instituciones para que exista servicio de mediación intrajudicial porque está dentro del juzgado y que cuando llega una demanda en familia, por ejemplo, lo que tú comentabas, o incluso casos penales, de esto de que en una fiesta del pueblo se han pegado dos, pues eso también puede ser derivado. Llega al juzgado la denuncia o la demanda. Y entonces el juez al que le toca eso dice, oye, pues voy a darle la oportunidad a estas personas para que esto intenten solucionarlo en mediación. Pero ¿qué ocurre? Que los mediadores no cobran un duro. Esa tarea, ese trabajo realizado, lo hacen de manera gratuita. Y lo sé porque yo he estado en uno de ellos. Entonces, sí que hacemos una labor muy importante de mediación, pero luego el Ministerio de Justicia, Consejería de Justicia, no dotan de presupuesto a ese servicio de mediación que sí que tienen integrado en sus juzgados. Aquí a lo mejor me estoy mojando demasiado o a lo mejor directamente me llevan a la hoguera, pero estoy contando una verdad. No, pero está bien que se sepa también. Yo creo que es interesante. Hay creo que es muy importante el trabajo que realizas, gratis. claro, pero que también hay que dotar, pues lo que estamos diciendo, en el fondo no hay dinero o no se destina. No se destina efectivamente a este tipo de cosas. Es precisamente por lo que dice Susana, porque no se conoce la importancia que tiene, porque yo creo que se cree que el dinero es más importante destinarlo a otras áreas. Entonces, yo creo que haces bien en contarlo y que mientras más hablemos, y no digo que nos quejemos, sino que mientras más hablemos y contemos lo que está pasando y demos difusión a la importancia que tiene, oye, pues más cerca estaremos de que se valore. Y una vez que se valore, pues desde luego pues se destinarán más recursos, está claro. Imaginaos un caso en el que hay una, no sé, hay una petición porque un trabajador necesita algo y en ese momento se recibe por la empresa esa petición y directamente la empresa dice, uff, esto no es viable. No. ¿Qué ocurre? Que directamente eso se lleva a demanda judicial. Porque además hay muchos procesos que están exentos, no se les permite ni siquiera intentar la conciliación administrativa. Algo con lo que yo soy muy crítica, pero ni siquiera hay muchos procesos que están excluidos de ese intento de conciliación. Y aunque en el año 2011 se reguló en la propia normativa que desarrolla el proceso laboral, jurídico laboral, y se dice conciliación o mediación. No existe una dotación de mediación y no hay mediadores, personas profesionales de la mediación, ahí. ¿Qué es lo que tenemos? El conflicto colectivo sí que tiene un canal para poder intentar resolver ese conflicto colectivo a través de la mediación. Para eso está el Instituto Laboral. Aquí en la comunidad autónoma se llama así. Y sí que hacemos una gran labor. Hay muchísimas cosas que llegan y que son, vuelvo a repetir, malos entendidos o que no se ha preguntado exactamente el por qué te están pidiendo algo. A ver, cuando un trabajador pide algo, ¿qué necesidad real hay detrás de eso? Es que a lo mejor si indagamos en la necesidad nos damos cuenta de que ni es algo que se va
a sustentar en el tiempo, porque la empresa, ¿cuál es el miedo que tiene la empresa? El miedo que tiene la empresa es que algo que se le pide vaya a ser sostenido de manera ilimitada en el tiempo y al final eso conlleve unos costes que no se pueden soportar. O que ese petitum sea tan grande que no vamos a poder afrontarlo. Pero es que si nos quedamos solamente con el miedo inconsciente, que lo estamos generando dentro de nuestra cabeza, pero no vamos a preguntar exactamente cuál es la necesidad, el miedo se apodera de nosotros. En el trabajador, ¿qué ocurre? Que el miedo se convierte en inseguridad porque puede perder el trabajo, que es su medio de vida. Y al final también ese miedo nos genera un montón de fantasmas que en lugar de sentarnos a hablar de lo que realmente necesitamos, la empresa y la persona trabajadora, hablamos de otra cosa. Y al final lo traducimos en términos jurídicos que nada tienen que ver. Y cuando el juez dicta sentencia, es verdad que habrá un ganador, pero quizás el que pierde está fastidiado porque ha perdido, no se le ha dado la razón. Pero el que gana también muchas veces va a estar fastidiado porque no le dan lo que realmente necesita. Y encima hay la posibilidad en muchas ocasiones en procesos de recurrir. Y entonces te vas, me parece que la media en primera instancia laboral en Madrid está en 8 meses y pico. Si te vas a recurrir al TSJ, ya suma otro año más. Y si te vas al Supremo, entonces cuando llega una sentencia que ya es definitiva, dices, bueno, ¿y ahora qué? Nos hemos gastado un montón de dinero. La relación laboral se rompió hace ya no sé cuánto. Y ahora habrá o no indemnización, no se sabe para qué parte. Pero ¿y qué? ¿Y el tiempo que hemos perdido? ¿Y el desgaste emocional que lo hemos somatizado en enfermedades? Porque no descansamos. Si no dormimos, no descansamos. Irritabilidad. Cada persona lo somatiza de una manera diferente. Problemas digestivos, problemas de coronarios, problemas de todo tipo. ¿Y qué? Y al final hemos perdido hasta la salud. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues hablando de casos, os voy a pedir un caso de éxito. Vamos a hablar de la parte positiva. Entonces, Lilian, cuéntanos uno de los casos de éxito que tengáis dentro de la empresa y que os sintáis la mar de orgullosos. Bueno, pues un caso de éxito. Tengo 2 procesos ahora y uno ya lo acabo de cerrar. Son procesos de personas físicas, porque a veces lo de ganar un proceso ante la Agencia de Protección de Datos de una empresa, sí, te da esa adrenalina, es una victoria, tal, pero cuando ayudas a alguien, ya persona física, autónomo como tal, pues a lo mejor creas un vínculo más cercano y bueno, de esos 2 procesos, uno todavía estoy esperando y el que he cerrado, pues sí ha sido una victoria porque se acercó a mí una persona física, un particular, comentándome que tenía conocimiento de que alguien había accedido a algún historial clínico suyo en alguno de los hospitales que había visitado porque tenía una patología que además es rara, no es muy conocida y pues un vecino le comentó, oye, no sabía que tenías tal, ¿no? Pero ¿y quién te contó esto? O sea, no le dio tantos detalles, pero bueno, venía esta persona afectada porque como mi vecino sabe que a su vez se lo ha contado otro vecino, que a su vez tal, entonces venía muy afectada porque las personas físicas, a lo mejor a las empresas tenemos que concienciarlas un poco más de que cumplan la protección de datos, pero cuando nos afecta a nosotros, ¿no? Nuestra privacidad, nos sentimos muy mal porque es nuestro espacio privado, ¿no? Y entonces esta persona vino a mí y dijo, mira, yo me siento afectado y además de querer denunciar, quiero sobre todo investigar, ¿no? Y estuvimos haciendo una labor casi de detectives, porque llegar a saber en qué hospital tuvimos que pedir registros de historiales clínicos de los accesos y la trazabilidad en varios hospitales que había visitado esta persona por este padecimiento. Luego revisar muchísima documentación y finalmente nos dimos cuenta que en uno de las comunidades autónomas donde pedimos estos registros había un acceso muy raro a su historial clínico en un hospital que nunca había visitado
y en una especialidad que tampoco se correspondía con la especialidad que trata su patología. Y bueno, digamos que el caso de éxito está en esa labor de detective que hicimos para llegar a descubrirlo, y una vez que llegamos a descubrirlo, pues además de la denuncia ante la Agencia de Protección de Datos, interpusimos una reclamación patrimonial ante la Administración Pública que, por lo visto, por falta de procedimientos internos o de medidas de seguridad suficientes, había permitido que se produjeran accesos no consentidos y no autorizados al historial clínico de mi cliente. Y logramos una indemnización. Entonces, no es que estemos hablando de una indemnización de mucho dinero, pero esta persona que venía aquí sin esperanzas, no se esperaba nada, y de repente un día llamarle y decirle, mira, hemos ganado y te van a pagar esto, que no te arregla este problema que tuviste de intrusión en tu espacio privado, pero oye, de alguna manera te compensa ese daño que se ha producido. Y pues es un caso de éxito. Yo creo que ayudar a la gente me gusta mucho, y les ayudo de manera directa a particulares como también de manera indirecta, es decir, a través de las empresas en las que trabajan. Y también te quería comentar que, porque hablando de esto me acuerdo, que este es un cliente nuevo, ¿no? Pero el otro día nos pusimos a analizar que tenemos clientes que llevan mucho tiempo con nosotros. Y creo que también es un caso de éxito haber encontrado, queríamos tener un detalle, ¿no?, con la gente que lleva mucho tiempo en Umbra. Y cuando me pongo a mirar, digo, bueno, que tengo gente que está, o sea, empresas pequeñitas con las que empezamos al principio, que llevan una 14 años con nosotros y otra 12 años. Y digo, oye, esto es un éxito, o sea, esto es un caso de éxito para decir, esta gente cada año o cada 2 años, según el sector, renueva contigo, estarán felices, ¿no? Entonces hicimos como una carta de agradecimiento, un detalle corporativo, y esta semana les vamos a ir a visitar. Ah, muy Y bien. creo que eso, bueno, lo quería contar porque también lo veo como un caso de éxito al final, lograr la Qué fidelidad del bueno. cliente tanto tiempo, ¿no? La fidelidad es muy importante. Es difícil, yo voy a decir, en este caso que te compren, ¿no? O sea, que adquieran tus servicios, pero además luego que se tiren tiempo, o sea, que decir, Que se queden. fidelizarlos, que se queden, que hablen bien de ti, que te recomienden, o sea, es mucho más difícil. O Ya, ya, sea, ya. el mantenerlos quiere decir que hay algo que se está haciendo bien, Sí, yo porque creo si que no, ahí no lo tenemos un harías. punto en común, incluso diría que las tres, porque mis servicios, siempre los servicios jurídicos se basan en la confianza. Entonces, si pasa algo y esa confianza, si te llaman para una urgencia y no estás disponible, si, ¿sabes? Si esa confianza Ujú. se daña en algún momento, ese cliente no está. Y oye, 14, 12 años de confianza para lo que llega a Umbra, que es lo que lleva Umbra, básicamente. Son clientes que empezaron, uno de ellos el primer año. Yo creo que eso está muy bien, ¿no? Ver que lo has podido mantener y que el cliente sigue ahí porque sabe que cuando te llama tú también estás ahí. Entonces, eso Claro. exige mucho, ¿eh? Lo sabréis vosotras que a veces el fin de semana, madre mía, que me están escribiendo el fin de semana y me están llamando, exige mucho, pero bueno, no significa entregar tu vida al cliente, porque yo tengo familia y me gusta mucho. Yo tengo que conciliar, yo tengo mi espacio privado. Pero no te digo que el fin de semana no miro el correo para ver si es urgente, porque si es urgente sé que tengo que estar ahí, aunque sea fin de semana. Si no es urgente, digo, esto espera el lunes o el martes tranquilamente. Pero oye, ese esfuerzo que hacemos los emprendedores, eso tiene recompensa, y una de ellas es la confianza, ¿no?, del cliente. Sí, estoy de acuerdo. ¿Y tú, María Totalmente. José? A mí Caso me de encanta, éxito. a mí me ha encantado una cosa potentísima que ha dicho Lilian, porque que esa persona cuando le diste la buena noticia se sintió restaurada. Independientemente de la cantidad, lo que tú dices es cierto, no es que ese importe económico que le dijeron que le correspondía, sino que le dieron la razón. Mm, Alguien le reconoció que se habían equivocado, que habían hecho algo mal, y esa restauración es la que se consigue en mediación. Porque al final de lo que se trata es de que nos hagamos responsables de esa parte que nosotros hemos puesto para que el conflicto se haya producido. Un caso de éxito que es muy transversal, porque empezó siendo un problema en la empresa, una trabajadora que solicita una concreción horaria sí o sí, y además fue en el periodo de confinamiento. Sabéis que solamente funcionaban hospitales, farmacias y supermercados. Pues, y además los supermercados tuvieron que reducir su horario de atención al público, porque creo que a las 7 de la tarde ya no podíamos estar por la calle.
Y entonces, claro, pues se redujo el horario, el número de horas trabajadas, pero se mantuvo el salario. Es un supermercado chiquitito, empresa familiar. Estaban los 2 autónomos, cónyuges y un hijo trabajando. Y una trabajadora les dice que tiene que trabajar solamente de tarde, que por favor, que solamente podía trabajar de tardes. Cuando nos llama el autónomo, pues era una mezcla de enfado, de frustración y además se sentía defraudado por su trabajadora. Le pedimos que le anticipe que la vamos a llamar, pero desde un punto de vista de, bueno, este tema que me has trasladado me preocupa, estoy desbordado por todo lo que está pasando y he pedido que nos ayude. Y así pues nos presentó a Sonia y a mí. Cuando la llamo por teléfono, le vamos a llamar María. María se queda, sí, bueno, es que no sé, pero ¿qué pasa? Es que me va a despedir, yo no puedo perder el trabajo, muy agobiada. La tranquilizamos y le invitamos a hacer una videollamada para ponernos cara, porque además es que todo tenía que ser a través del teléfono, por ella se conectó con su teléfono. Y cuando le preguntamos, resulta que ella la necesidad que tenía para trabajar solo por las tardes es que tenía que estar en casa sí o sí por la mañana, porque tenía una niña que se tenía que conectar a clase por la mañana y no se hallaba ella sola para estar conectándose a clase y resolver cosas de conexión, de deberes y tal. Le preguntamos que cuál era la situación en casa, que cuántos convivientes, y nos dijo que vivían su marido, ella y la niña. Le preguntamos por la situación del marido y la sorpresa fue cuando nos dijo que el marido estaba teletrabajando. Entonces era un poco como, vamos a ver, entonces tú, ¿por qué necesitas trabajar solo por la tarde? Es que es imprescindible que tú estés por la mañana, ¿por qué? Era un horror para ella llegar del trabajo cuando trabajaba por la mañana y encontrarse al marido enfadadísimo, frustrado, porque la niña no le había dejado trabajar, porque le había interrumpido en llamadas de teléfono, un montón de cosas. Y ella la única solución que veía era trabajar por la tarde, ir muy, muy, muy cansada, pero estar por la mañana en casa, que su marido estuviera trabajando tranquilamente, que la niña estuviera con las tareas, ella hacer todas las cosas de casa, comer rápido para irse a trabajar y dejarles la comida y todo ya puesto a ellas. Eso nos dimos cuenta de que no era un problema laboral, era un problema familiar, Personal, de claro. corresponsabilidad. Entonces, ¿cuál fue nuestro trabajo? Empoderarla a ella y decirle que se estaba cargando con un montón de responsabilidades que no tenían por qué ser suyas solamente. Entonces derivamos la mediación laboral y hicimos una mediación familiar. Y sobre todo un punto que siempre nos funciona en mediación familiar es cuando el padre y madre comparten con los hijos, en este caso con la niña, que estaban tratando de solucionar esa mala relación que se había producido durante las últimas semanas y que estaban hablando para poder encontrar soluciones. Cuando tú les transmites a los hijos que estás hablando con quien supuestamente solo sabes pelear, gritarte e insultar, eso es poderosísimo también, es muy potente, porque se calman las aguas en casa, la niña empezó a estar más tranquila, ellos lo vieron y empezaron a ser corresponsables de lo que les correspondía hacer en casa. El agobio se redujo y al final se solucionó ese tema que era una cuestión familiar. Y además es que María no quería eso, ella quería seguir con su trabajo con normalidad, con sus compañeros, sin crear ningún problema en la empresa y también sabía que todo lo que tenía que hacer ella en casa no tenía que hacerlo sola. Entonces, muchas veces hay que empoderar a las personas y decirles, oye, tú, ¿hasta dónde tienes que llegar con esto? Y además es que tienes que pedir ayuda. Es que su marido no sabía ni cómo se sentía María, ni el agobio, ni todo lo que ella estaba intentando solucionar por sí misma y que también le correspondía a él de alguna forma.
Entonces, al final, cuando llamamos al autónomo y le dijimos, ya lo hemos resuelto porque fueron 3 sesiones en una semana, porque la mediación tiene también esto, que se puede solucionar algo en muy poco tiempo. El autónomo dice, ya, sí, ¿y en qué ha quedado? Pero esto como, no te preocupes que María va a seguir tal. Es todo confidencial, por lo tanto, salvo aquello que María quiso contarle a su jefe, nosotras no contamos nada, pero sí que nos consta que lo comentó y el otro dijo, bueno, pues nada, pues yo lo siento mucho, encima se disculpó con ella por el tema de cómo me he enfadado y tal. Pero lo que decía Lilian, cuando las personas han llegado a ti, te han comentado algo de lo que les ocurre y además están agradecidos por tu trabajo, es que eso es un éxito y es mi día a día y me encanta. Qué bien, muy bien, dos buenos ejemplos de casos de éxito. ¿Qué recomendaríais a alguien que quiera emprender o que ya lo haya hecho y bueno, y esté empezando o esté en ese momento de inflexión de no sé si seguir con mi negocio o no? ¿Qué le recomendáis? Lilian. Bueno, pues yo siempre a la gente que quiere emprender les digo, porque lo típico que te digan es, no tengas miedo, lánzate. No, ten miedo. Si el miedo es humano, es inherente a nosotros. Si el miedo no es malo, el miedo a veces es hasta bueno porque te hace ser prudente, ¿no? Yo lo que le diría es, no tengas miedo de tener miedo, que no pasa nada, que es normal. Lo que tienes que saber es cómo gestionarlo y sobre todo, también le diría, el que yo te diga gestiona tu miedo no significa que no estudies tu proyecto antes de lanzarte, ¿no? Que no Ujú. aprendas de la competencia, que no te planifiques financieramente, no, haz todo eso. Pero también gestiona el miedo porque solo vas a sentir que lo gestionas cuando al final te lanzas, ¿no? Yo todo lo que he hecho lo he hecho con miedo, las cosas como son, ¿no? Tener todos los meses la responsabilidad de pagar unas nóminas, de ser también el sustento económico de mi familia, que además no solo mi hijo, mi marido, también tengo padres, tal. Oye, pues eso es una responsabilidad importante, pero bueno, mi consejo es, no tengas miedo de tener miedo, tenlo, solo gestiónalo, contrólalo y lánzate, no cuando estés seguro al 100%, porque eso no existe, esa seguridad no existe, pero estudia bien tu proyecto, o sea, planifícate, si es, un sector profesional, pues profesionalmente prepárate, porque todo lo que has estudiado algún día te va a valer, ¿no? Que yo he estudiado cosas que digo, ¿y ahora para qué estoy haciendo este curso? Y luego al final llega un momento en que digo, mira, ahora me ha valido, ¿no? Lo que estuve haciendo aquel día. Y bueno, eso es para el que se va a lanzar y el que ya se ha lanzado y está en un momento difícil, pues ha habido muchos momentos difíciles con el COVID para muchísimas empresas. Yo lo he vivido, o sea, es súper afortunada porque al ser una empresa de protección de datos que es fuerte en sanidad, aparte de que llevamos otros sectores, en otros sectores sí sentí, tuve clientes que cerraron, clientes en ERTE, o sea, Ujú. vamos, un poco de todo. Pero pudimos mantenernos con muchísimo trabajo porque como llevábamos hospitales, clínicas, farmacias, somos fuertes en sanidad, ahí pues nos agarramos y dijimos, bueno, esta gente nos necesita, así que nosotros seguimos, pero lo viví con dolor, ¿no? Mis clientes que tuvieron que cerrar y me llamaron un día para decírmelo, otros que vendieron, otros que, bueno, tuvieron cierres temporales y luego no pudieron reabrir. Pensaban que sí, pero luego no les daba, ¿no? La parte financiera. Y bueno, a los empresarios o emprendedores que están en este momento, yo sí les diría que se sienten un momento a pensar, a analizar su proyecto, a hacer números e incluso si crees que de ese resultado, de ese estudio, no puedes tirar para adelante, que no pasa nada, ya lo volverás a intentar, ya aparecerá otra oportunidad, porque el que es empresario se vuelve empresario. Yo creo que si te ha gustado, si te ves emprendedor, creativo, te vas a volver a lanzar, porque es así, es la naturaleza del empresario. Entonces, que si un negocio no va bien, no es el fin del mundo. Te sientas, te recuperas y lo vuelves a intentar en el mismo sector, en otro, porque al final, pues yo creo que ese bichito del empresario lo vas a tener siempre, ¿no? Y bueno, ese es un poco mi consejo, sobre todo gestionar el miedo, que está ahí y estará siempre, pero que sea un aliado, que esté ahí y que no nos paralice. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú, María José? Pues yo recojo lo que ha dicho Lilian porque me parece que es así, estoy totalmente de acuerdo. Es que entendemos muy mal las emociones.
Entonces creemos que hay emociones malas y creemos que hay emociones buenas. Y igual que la emoción de la felicidad o la alegría es malo cuando nos emborrachamos y estamos así todo el tiempo, porque al final eso no te deja ver nada más y puede incluso llegar a hacerte desaparecer porque no es todo de color de rosa. El miedo es de las mejores emociones que podemos sentir cuando realmente sabemos en qué consiste. El miedo, como ha dicho Linia, nos hace mantenernos en alerta, pero cuando ya hemos sabido y reconocemos que el miedo es mi avisador, eso es potentísimo, es lo mejor que nos puede pasar, porque al final sentimos miedo, vale, a ver, ¿en qué situación estoy? Voy a estudiar, ¿dónde estoy? Y no hay que ser optimista, hay que ser positivo, porque positivo es ser realista, vamos a ver la realidad y desde la realidad vamos a crear nuevas posibilidades. A ver, esto, ¿qué posibilidades tengo para poder seguir adelante? Es así como tenemos que hacerlo, pero el miedo es nuestro aliado y tenemos que entenderlo así. ¿Se enciende el pilotito del miedo? Perfecto, genial, algo está pasando. Vamos a mirar la realidad y a partir de ahí generamos posibilidades. Y a las personas que están ahí y que en un momento dado pues empiezan a tener muchos problemas porque es una época de constantes problemas, porque cuando no vienen por una parte ya se encargan los políticos de traérnoslos con la nueva normativa, pues hay que pensar que tenemos que muchas veces que parar, serenarnos y quizás tenemos que enfocarnos en lo que sí que podemos desarrollar y dejar en un momento dado aparcado determinados proyectos o cosas que nos gustaría hacer, pero que ahora mismo no van a ser posibles. Pero no podemos estar enfocándonos en eso porque nos van a frustrar. Y lo que tenemos que hacer es que la energía que tenemos, que está muy desgastada, tenemos que focalizarlo en aquello que sí que podemos abarcar. Pero siempre hay un plan B. Vamos a dejar aquello aparcado y lo vamos a dejar ahí porque seguro que con lo que vamos a seguir haciendo vamos a generar opciones para que aquello que se ha quedado aparcado en un momento dado volvamos a ponerlo en ruta, segurísimo, con tranquilidad. Muy bien, pues yo me quedo con estos consejos que decís ahora mismo. Os voy a pedir una última reflexión y cerramos ya. Hoy, lideresas inspiradoras. Es un placer escucharos a las dos. Me podría quedar todo el día escuchándoos. Entonces, pues una última reflexión cortita. A ver, Lilian, algo que Bueno, se te pues ocurra, algo yo, que quieras decir para finalizar. pues mira, yo hace poco leí yo no me acuerdo ahora bien en qué medio de comunicación fue, pero un periodista decía que el que nace pobre o en barrio pobre, hijo de obreros, pues no tenía la oportunidad de llegar a ser un gran empresario o de llegar a ser directivo de una multinacional. Lo estoy diciendo con mis palabras, ¿eh? Pero pensé, madre mía, o sea, qué mentira tan grande. Yo nací en un país pobre del tercer mundo, o sea, que tengo ahí el acento mezclado, pero bueno, soy cubana, de origen cubano, mis padres son obreros. Yo no es que sea ahora la presidenta de España, ni que sea multimillonaria, ni nada por el estilo, pero bueno, soy feliz con mi proyecto, me he lanzado, he emprendido, siempre lo quise hacer y al final pues asumí ese riesgo y yo creo que mi reflexión es esa, o sea, tú no eliges nacer pobre o rico, pero desde luego eliges cómo morir, ¿sabes? Y todo no depende de dónde naces. Creo que eso puede influir, pero depende sobre todo de la voluntad y la capacidad de sacrificio que tengas y esa habilidad que vas desarrollando de gestionar el miedo. Yo, de hecho, bueno, mi historia es tan curiosa, yo estoy escribiendo una novela porque no me quiero olvidar de mi historia, ¿no? Y en esta novela, creo que en el prólogo además, bueno, en algún momento menciono que una frase de Paco de Lucía que decía que todo el mundo puede llegar a ser un gran guitarrista, solo si se pasa los 7 días de la semana, las 24 horas practicando. Y esa es un poco la reflexión que me gusta dejar siempre a todo el mundo. O sea, depende de ti, no depende de tu entorno. Tu entorno
puede influir, pero que no te determine, ¿no? El final. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú, María José? Pues a mí me gusta mucho Víctor Cooper, es un psicólogo positivista y creo que cuando él pone su fórmula es una gran verdad. Y es que las personas nos van a buscar por nuestros conocimientos y por nuestras habilidades, pero nos pueden despedir por nuestra actitud. Por lo tanto, hay que trabajar la actitud. Y la actitud solamente se trabaja desde uno mismo. Si tenemos personas queridas con las que convivimos, hay que espachurrarlas. Abrazos, abrazos y muchos abrazos. Esa es la mejor vitamina para fomentar una actitud positiva, el ser agradecido. Y si además de trabajar tan duro en ser buen profesional, en ser bueno en lo que uno quiere hacer y en lo que uno quiere ofrecer en servicios, en productos, también hay que trabajar la actitud. Y la actitud se trabaja desde uno mismo. Muchos abrazos para ser feliz, para sentirte bien, para sentirte muy vitaminado y a partir de ahí ser también muy agradecido con todo el mundo. Muy bien, Me pues encanta. muchas gracias a las dos. Yo os voy a mandar un abrazo fuerte, fuerte, fuerte para pasar el día, para pasar el mes y para pasar la vida entera. Muchísimas gracias por este ratito. Ha sido un Gracias a placer. ti. A mí me ha encantado, me lo he pasado genial, la verdad. Espero que os lo hayáis pasado bien. A mí me encanta escucharos. Me gusta escucharos a las dos, vuestros proyectos, que son preciosos y que ojalá sirvan de inspiración a otras muchas mujeres y a otros muchos hombres. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas Hasta gracias. la próxima de Lideresas Inspiradoras. Abrazo.